Carolina Delgado tenía 32 años cuando finalmente comprendió que el vacío que sentía no era una fase ni fruto de un exceso emocional. Era un agujero real, excavado por décadas de silencios, exclusiones y frases hirientes dichas como si no importaran. A los ojos de quienes la conocían superficialmente, Carolina tenía éxito. Era coordinadora de marketing en una multinacional de cosméticos. Vivía sola en un apartamento alquilado con balcones al centro de la ciudad. Contaba con estabilidad, autonomía e inteligencia para resolver cualquier problema de un cliente. Pero lo que nadie veía era el peso constante sobre sus hombros, como si cargara algo irresuelto desde siempre. Creció tratando de entender qué hacía mal para no recibir el mismo cariño que su madre dispensaba a los otros 3 hijos. Los recuerdos de la infancia estaban marcados por cumpleaños olvidados, regaños desproporcionados y un afecto siempre medido, como si en ella hubiese algo malo, sin saber siquiera qué era. En aquel domingo del Día de la Madre, Carolina se levantó temprano, como de costumbre, preparó un café sencillo y abrió el portátil para adelantar un informe. Su móvil vibró con una notificación del grupo familiar en WhatsApp. Casi nunca abría los mensajes en el momento, pero por algún motivo, tal vez una chispa de esperanza o simple curiosidad, lo hizo. La imagen se cargó lentamente. Su madre, Elena, sentada en la cabecera de una larga mesa decorada con flores, rodeada por los hermanos de Carolina, sus respectivas familias e incluso algunos vecinos, todos sonriendo, con platos de pan de queijo, pasteles y jugos de colores. En el centro de la mesa, un cartel artesanal. «Feliz Día de las Madres, Reina Elena». A Carolina se le hundió el estómago. Nadie la había invitado. Nadie siquiera mencionó el evento. El silencio sobre su ausencia fue tan calculado que dolió más que cualquier palabra. Carolina permaneció unos minutos paralizada, mirando la pantalla como si sus ojos pudieran negar lo que veían. El café se enfrió en la taza. El cursor del ordenador parpadeaba en un documento en blanco y el ruido de la calle sonaba distante. La exclusión dolía de una manera que las palabras no alcanzaban. No se trataba solo de no haber sido invitada, sino de haber sido deliberadamente olvidada. No envió mensaje, no llamó, no lloró. Simplemente se levantó, caminó al baño y se miró al espejo. La imagen reflejada era la de una mujer adulta, pero por dentro algo se rompió como si aún fuera una niña de 8 años esperando un abrazo que nunca llegaba. Sintió cómo la rabia le subía caliente por el pecho, pero más que eso, sintió una claridad brutal. Ya no necesitaba intentar más. Al final del día, tras darle muchas vueltas, llamó a su madre. La voz de Elena respondió con un tono impaciente, como si la llamada fuera una interrupción indeseada. «Hola, mamá. Solo quería entender por qué me excluyeron del desayuno. ¿Lo organizaron todos juntos?» Del otro lado, silencio. Y entonces llegó la respuesta seca, casi cruel. «Fui yo quien pidió que no te invitaran. Me pareció mejor así». Carolina sintió que el aire se le escapaba unos segundos. «¿Mejor para quién?», logró preguntar. La respuesta fue un corte sin anestesia. «Nunca quise ser madre de nuevo después de tu hermano menor. Tú fuiste un error, y todos aquí lo saben». La línea enmudeció. Carolina colgó sin decir nada más, con las manos temblorosas y el corazón hecho trizas. En ese instante exacto, decidió que no habría vuelta atrás. Carolina pasó los días siguientes en piloto automático. Fue al trabajo, entregó informes, asistió a reuniones, pero no estaba realmente allí. Había en su interior una grieta que no cicatrizaba con distracciones. Por primera vez, no sintió culpa por alejarse. No volvió a llamar. No respondió los mensajes de buenos días en el grupo familiar. Silenció a todos. El sábado siguiente tomó una decisión práctica y definitiva. Fue al registro civil y oficializó la eliminación del apellido de su madre de sus documentos. Delgado bastaba. Era el nombre del hombre que, pese a sus defectos, nunca negó su existencia. Aquello marcó un antes y un después. Ya no imploraría por pertenecer. Aún así, dentro de ella persistía la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué aquella mujer nunca fue capaz de amarla? ¿Por qué el desprecio era tan evidente? ¿Y por qué el padre, ya fallecido, nunca hizo nada? Fue precisamente esa última pregunta la que la llevó a buscar a la tía Eugenia, hermana de su padre. Ambas tenían una relación cordial, pero nunca muy cercana. Carolina envió un mensaje sencillo: «Necesitamos hablar, es importante». Eugenia respondió de inmediato y quedaron para tomar un café en una panadería del barrio. Cuando Carolina relató lo que su madre le había dicho, esperaba tal vez un «no debió decir eso» o un «fue un momento de ira». Pero lo que llegó fue un largo suspiro y ojos llenos de lágrimas.
Sabía que este día llegaría, dijo Eugenia, bajando la vista. Y entonces, por primera vez, Carolina escuchó la verdad que nadie había tenido el valor de contarle. Elena había engañado a su marido con Ernesto Vega, ex socio de su padre. Carolina era fruto de aquella relación. El embarazo no fue deseado y la madre intentó interrumpirlo, pero Ernesto no lo permitió. El mundo de Carolina giró, y, aún así, todo cobraba sentido. Eugenia habló con cautela, pero sin rodeos. Contó que Ernesto siempre supo que Carolina era su hija, pero que Elena lo apartó con amenazas y chantajes. El padre biológico, el hombre al que Carolina conoció como padre hasta su muerte hace 6 años, descubrió la traición poco antes de que ella naciera. Aún así, decidió registrarla como su hija, afirmando que ningún niño debía pagar por los errores de los adultos. Carolina escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla devastadora de alivio, rabia y tristeza. No era un error biológico, sino alguien rechazada por decisiones ajenas. Tu padre biológico intentó verte durante muchos años, escribía cartas, enviaba regalos, pero Elena devolvía todo. Yo guardé algunas cosas. Sé que tienes derecho a conocerlo. Fue entonces cuando Eugenia puso sobre la mesa una pequeña caja de madera, con un broche oxidado y una cinta azul descolorida. Era la primera vez que Carolina veía algo que fuera de Ernesto. Al llegar a casa esa noche, Carolina cerró la puerta con llave, apagó el móvil y se sentó en el suelo de la sala sosteniendo la caja en el regazo. Sus manos temblaban al abrirla. Dentro había sobres cuidadosamente fechados, uno por cada cumpleaños de Carolina, desde el primero hasta los 18 años. Algunos estaban amarillentos, otros conservaban el suave aroma de papel antiguo guardado con esmero. Abrió la primera carta. Hija mía, tal vez nunca leas esto, pero necesito escribirlo de todos modos. La caligrafía era firme y emotiva. Hablaba sobre el día de su nacimiento, el cabello oscuro de Carolina, el llanto que escuchó a lo lejos cuando intentó acercarse al hospital. Hablaba del orgullo de saber que existía, aunque no pudiera estar presente. Cada carta era un fragmento de una paternidad silenciosa, pero viva. Carolina lloró durante horas. Por la ausencia, por la presencia negada y por tener finalmente una historia que le pertenecía. En los días siguientes, Carolina leyó cada carta con calma, como quien reconstruye su propio pasado ladrillo a ladrillo. Algunas incluían dibujos, otras fragmentos de canciones que Ernesto decía recordar de ella. Había tarjetas de Navidad, relatos sobre viajes que hubiera querido hacer con ella e incluso notas hablando de sus logros en el trabajo. Era como si él hubiese intentado cada año mantener un hilo invisible de conexión, aunque fuera a distancia, aunque fuera en silencio. En una de las cartas decía: «Te amo como si te conociera desde siempre, y, en el fondo, te conozco. Cada año, cada fecha, siento tu ausencia como un eco en el pecho». Carolina guardó la caja como un relicario. Aquello no borraba el dolor, pero nombraba la ausencia. Ya no era solo la hija rechazada, era la hija esperada. Decidida a confirmar lo que sentía en el corazón, Carolina programó una prueba de ADN. Contactó a Ernesto por internet, encontró su nombre vinculado a una empresa de arquitectura en Madrid, España. Escribió un mensaje breve, adjuntó una foto suya y preguntó si estaría dispuesto a conversar. En menos de 20 minutos recibió una respuesta. «He estado esperando esto durante 32 años. ¿Dónde y cuando quieras». Ernesto parecía cuidadoso, pero directo. Tras algunas videollamadas emocionadas, en las que ambos apenas lograban contener las lágrimas, decidieron realizar la prueba. Ernesto envió el material genético por correo, y el resultado llegó en 10 días. 99,99% de compatibilidad. El documento era frío y técnico, pero para Carolina significaba algo que jamás había tenido: pertenencia. Ya no era una hipótesis, era un hecho, y con ese informe en sus manos, supo lo que debía hacer antes de partir rumbo a Madrid. Carolina preparó un sobre con todo: la copia de la prueba de ADN, algunas de las cartas de Ernesto y una carta escrita por ella misma. No era una venganza, sino un cierre. Escribió con firmeza, sin ira desmedida, pero con el dolor nítido de quien ha sido silenciada demasiado tiempo. Siempre dijiste que yo fui un error. Que sepas que, aun siendo rechazada por ti, fui amada. Incluso apartada de la verdad, alguien me esperó. Intentaste borrar mi valor, pero fracasaste. Ahora, quien carga la vergüenza de esta historia no soy yo. Lo metió todo en una carpeta discreta, atada con un lazo negro. La entrega se hizo durante un evento de gala benéfica, en el que Elena era una de las homenajeadas. Carolina no asistió en persona.
Envió el paquete por motoboy con una instrucción clara: entregarlo directamente en el escenario antes del discurso. Cuando Elena abrió el sobre ante las cámaras y la audiencia, la incomodidad fue inmediata. Las páginas cayeron al suelo. La foto de Ernesto con un bebé en brazos, una de las pocas que él había enviado, quedó bajo los focos. La presentadora intentó disimular el incidente, pero el murmullo y el asombro del público fueron inevitables. Elena, pálida, salió del escenario sin concluir su discurso. Al día siguiente, grupos de amigas comenzaron a distanciarse, proyectos sociales retiraron su apoyo e incluso los propios hijos mostraron confusión ante la revelación. Carolina no sonrió. No sintió placer alguno con el escándalo. Sintió alivio. Por primera vez, la verdad no yacía enterrada bajo la narrativa conveniente de una mujer que fingía perfección. La máscara había caído, y eso bastaba. En el silencio de su casa, Carolina respiró profundo y empezó a hacer la maleta. Era hora de conocer al hombre que jamás se rindió con ella. La llegada a Madrid estuvo marcada por una mezcla de ansiedad y calma. Ernesto la esperaba en el aeropuerto con un ramo sencillo de flores y los ojos vidriosos. No hubo discursos, solo un abrazo largo de cuerpo entero, como si intentaran recuperar todos los años perdidos en el silencio. Él la llevó a su hogar, un apartamento modesto pero acogedor, con bocetos en las paredes y libros apilados por doquier. Allí, Carolina conoció a la esposa de Ernesto, Teresa, una mujer de voz suave y mirada atenta, y a los 2 hijos adolescentes de la pareja, Mateo y Clara. A diferencia de lo que temía, no hubo incomodidad. Teresa la abrazó como quien acoge a un familiar. Siempre formaste parte de esta familia, incluso antes de llegar. Los hijos la recibieron con curiosidad y respeto. No hubo juicios, solo espacio. Por primera vez, Carolina sintió que estaba en un lugar donde no necesitaba justificarse para existir. En los días siguientes, Carolina recorrió las calles de Madrid junto a Ernesto. Conoció su historia, sus proyectos e incluso las cafeterías que él frecuentaba. Él le mostraba con orgullo fotos antiguas, algunas escondidas, recortes de prensa del día de su nacimiento, una copia de su partida de nacimiento, dibujos que decía haber hecho inspirado en ella. Por las noches, conversaban hasta tarde, a veces en silencio, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de palabras. No había exigencias ni intentos de compensación, solo el presente, y eso era todo. Carolina también comenzó a escribir. Anotaba en un cuaderno los pensamientos que surgían durante los paseos, los sueños antiguos que resurgían, las heridas que al fin encontraban nombre. Sentía que algo dentro de ella se reorganizaba, como si su identidad por fin tuviera espacio para respirar. La tercera noche en Madrid, tras una cena familiar tranquila, Ernesto llevó a Carolina a un cuarto en la parte trasera de la casa. Era un pequeño taller con paredes blancas y olor a pintura seca. Sobre una mesa reposaba un lienzo cubierto por un paño. Lo hice cuando supe que habías ingresado a la universidad. Fue la única forma que encontré de celebrar, dijo con la voz entrecortada. Carolina retiró el paño con cuidado y descubrió un retrato inacabado. Una joven de cabello oscuro, sentada frente a un ordenador, rodeada de libros y flores. Aún faltaban detalles en el rostro, pero lo que más llamaba la atención era la expresión de la figura. Serena, decidida y al mismo tiempo solitaria. No sabía cómo eras físicamente, así que te pinté como imaginaba que serías por dentro. Carolina tocó el cuadro con suavidad, y las lágrimas brotaron sin aviso. No era solo una pintura, era un intento de mantener viva su presencia en un mundo del que él había sido forzado a ausentarse. Aquella noche, Carolina durmió profundamente por primera vez en años. Su cuerpo cedió, y su mente halló sosiego. A la mañana siguiente preparó el desayuno familiar como gesto de agradecimiento y decidió prolongar su estancia una semana más. No quería apresurar aquel proceso. Comenzó a forjar lazos reales con Teresa, compartiendo anécdotas de infancia, y con sus medio hermanos, quienes pronto la incluyeron en actividades cotidianas. Una salida al cine, una invitación para ayudar en un proyecto escolar. Nada de eso era espectacular, pero todo era nuevo y genuino. Carolina comprendió que el amor familiar no necesita brotar de la biología. Puede construirse día a día, con respeto, escucha y presencia. La herida del rechazo seguía existiendo, pero ya no definía quién era. Era solo parte del camino. Antes de regresar a Brasil, Carolina y Ernesto acudieron juntos al Parque del Retiro en un domingo de cielo despejado. Se sentaron frente al estanque, observando los barquitos mecerse lentamente. ¿Me perdonas por no haber luchado más?, preguntó él tras un largo silencio.
Carolina tardó en responder. Lo miró, con más arrugas que en las fotos antiguas, pero con la misma mirada dulce de las cartas. Luchaste como pudiste, y aún ausente, nunca me ignoraste. Ernesto apretó su mano con fuerza, como si esa respuesta lo liberara de una culpa silenciosa que había arrastrado durante décadas. Ese día se tomaron la primera foto oficial como padre e hija. Un recuerdo sencillo, sin filtros ni poses forzadas, pero lleno de significado. La imagen se enmarcó y ocupó un lugar junto a las fotos de infancia de Mateo y Clara. Al aterrizar en Brasil, Carolina sintió que había regresado transformada. Era como si por fin habitara su cuerpo en plenitud, sin encogerse para caber en los espacios que su madre le impuso. Lo primero que hizo fue desbloquear el número de Elena, no para reconciliarse, sino para enviar un último mensaje. Ya no guardo odio. Solo me niego a seguir siendo pequeña para que tú te sientas grande. Doy por terminada nuestra historia. Que encuentres paz. Después borró el contacto y se liberó del último vínculo simbólico. Carolina no buscaba venganza, sino libertad. Retomó su rutina con una nueva postura, reorganizando los muebles de su casa, cambiando fotos del lugar y redecorando su entorno con elementos de su viaje. Sobre todo, se permitió tejer nuevos vínculos sin temor al rechazo. El trauma seguía presente, pero dejó de ser una prisión. Pasó a ser solo una etapa del camino que la llevó a descubrir quién era realmente. Meses después, Carolina decidió compartir su historia en un pequeño círculo de apoyo emocional para mujeres que enfrentaban el rechazo familiar. No contó todo de una sola vez, sino que, poco a poco, entre una exposición y otra, fue dejando escapar fragmentos de lo que vivió. No buscaba aplausos ni consuelo, sino simplemente decir en voz alta que había sobrevivido. Y al hacerlo, descubrió cuánto resonaba su experiencia en otras mujeres, que también cargaban cicatrices heredadas del hogar. Allí comprendió que el dolor no la volvía débil, sino humana, que la vulnerabilidad era, a menudo, el comienzo de la fuerza, y que su historia, por muy marcada de rupturas que estuviese, podía ser también un puente para que otras no se sintieran tan solas. Con el tiempo, Carolina empezó a escribir con más frecuencia. Transformó sus cuadernos de reflexiones en un blog discreto, sin grandes pretensiones. Lo llamó Raíces Reescritas y usó un seudónimo. Allí compartía fragmentos de las cartas de Ernesto, relatos del viaje a Madrid y reflexiones sobre lo que significaba pertenecer, no a una familia de sangre, sino a un espacio donde se era acogida. Los textos comenzaron a circular en silencio, compartidos por mujeres que se veían reflejadas en aquellas palabras. Una editorial independiente se puso en contacto y le propuso convertir el contenido en un libro. Carolina vaciló, aún sentía miedo, pero tras meditarlo, decidió aceptarlo. No por exposición, sino por la oportunidad de dar voz a tantas otras Carolinas que nunca habían visto sus historias validadas. El lanzamiento tuvo lugar en una librería pequeña del centro de la ciudad. No hubo largas filas ni flashes, pero cada persona que asistió parecía profundamente conmovida por el contenido. Algunas lloraron en silencio mientras hojaban los capítulos. Otras dejaron notas discretas en la mesa de firmas. Gracias por decir aquello que yo nunca pude expresar. Para Carolina, aquello fue más que un logro profesional. Fue una reparación simbólica. Nunca soñó con la fama, pero saber que su vivencia se convertía en espejo para otras la hizo sentir que, por fin, su voz estaba donde siempre debió haber estado, en el mundo, al aire libre. Ernesto, aunque distante, siguió todo con orgullo. Envió flores el día de la presentación con una tarjeta que decía: «Escribiste el libro que yo intenté escribir con mis cartas. Te amo, papá». 5 años habían pasado desde aquel Día de las Madres que lo cambió todo. Carolina ahora vivía en una casa de planta baja, más alejada del centro, rodeada de plantas y con una terraza donde solía escribir cada mañana. Mantuvo contacto constante con Ernesto y su nueva familia. Viajaba a Madrid siempre que podía, y en una de esas visitas llevó a Teresa y a Clara para que conocieran Brasil. Había forjado nuevos vínculos, fuertes, conscientes, basados en la elección, no en la obligación. También había reconstruido el significado de familia, entendiendo que no necesita un formato fijo ni encajar en etiquetas tradicionales. Para ella, familia era quien sabía quedarse, quien respetaba sus silencios y quien jamás la hizo sentir que existía por error. En ese tiempo aprendió a perdonar, no como un favor a los demás, sino como un acto profundo de liberación personal. En una mañana de otoño, mientras repasaba algunos papeles antiguos,
Carolina encontró la última carta que Ernesto le había escrito antes del reencuentro. Nunca había tenido valor para abrirla. Era la única aún sellada en la caja. Se sentó en la terraza con un café en la mano y rompió el sobre con cuidado. La carta era distinta de las demás, más breve y directa. Si algún día encuentras esto, espero que ya hayas descubierto que mereces amor sin esfuerzo, que no necesitas demostrar nada a nadie, y que aunque sintieras que caminabas sola, siempre hubo alguien alentándote al otro lado del mundo. Carolina sonrió al leerla. Esta vez no lloró, sino que sonrió, como quien por fin entiende algo que tardó toda la vida en aceptar. No era la mitad de nadie. Era entera y siempre lo fue. Solo necesitaba verse con sus propios ojos. Ese mismo mes, el Día de las Madres volvió a llegar. Como en todos los años recientes, Carolina eligió pasar el día lejos de las redes sociales y de los escaparates decorados. En cambio, preparó un almuerzo tranquilo para una amiga que había adoptado a un niño sola. Cocinaron juntas, rieron y luego salieron a pasear por el barrio. Más tarde, Carolina llamó a Teresa, que ya formaba parte de su rutina afectiva, y habló con Clara y Mateo, quienes querían saber cuándo volvería la hermana brasileña. En ningún momento del día sintió tristeza ni ausencia. Sintió paz. Descubrió que lo que realmente importa no es haber tenido una madre perfecta, sino aprender a maternarse, cuidarse, acoger sus propias emociones y defenderse. Con el paso del tiempo, Carolina también fue contactada por miembros de su antigua familia, una prima lejana, una de sus cuñadas, incluso uno de sus hermanos. Todos querían entender mejor lo ocurrido, quizá limpiar alguna culpa pendiente. Ella los escuchó con cortesía, pero sin crear falsas esperanzas. Respondió con honestidad, sin revivir dolores innecesarios. No buscaba reconciliaciones simbólicas. Entendía que ciertos lazos, una vez rotos, no necesitan rehacerse, solo comprenderse y respetarse. Aprendió que era posible cerrar ciclos sin odio, pero con firmeza, que se puede seguir adelante sin arrastrar los escombros de otros, y que vivir bien, en paz, era la respuesta más completa al pasado. En el trabajo, Carolina también empezó a posicionarse con mayor seguridad. Dejó de aceptar cargas excesivas por miedo a desagradar y comenzó a elegir proyectos con conciencia. Un año después de la publicación de su libro, la invitaron a liderar la comunicación de una organización dedicada al apoyo de jóvenes en situación de abandono familiar. Aceptó sin dudar. Sentía que esa causa dialogaba con su historia y la de tantas otras Carolinas en el mundo. Allí, su dolor halló un propósito, no como redención, sino como dirección. En cada campaña que creaba, pensaba, ¿y si alguien lee esto y comprende que aún tiene valor? Esa era la semilla que deseaba plantar, no de perfección, sino de pertenencia. Años más tarde, durante una charla en una escuela pública, una joven levantó la mano y preguntó, ¿cómo lograste perdonar todo esto? Carolina respiró hondo antes de responder. Perdonar no es olvidar, ni fingir que no dolió. Para mí, perdonar fue dejar de herirme intentando entender por qué no me amaron como merecía. Fue comprender que su ausencia no define mi valor. No soy lo que me negaron. Hubo un silencio respetuoso en la sala. Muchas de esas jóvenes nunca habían oído a una mujer adulta expresarlo con tanta claridad. En ese instante, Carolina entendió que su historia ya no era solo suya, era un referente para otras voces que aún no sabían cómo alzar la suya. Eso la conmovió profundamente, porque durante años ella tampoco supo cómo hacerlo. Al volver a casa ese mismo día, Carolina se detuvo frente al espejo de la sala. No se había mirado por mucho tiempo desde sus 20 años, pero ahora, con casi 40, había algo distinto en esa imagen. Una mirada firme, una postura íntegra. Tocó el reflejo con la punta de los dedos, como si por fin se reconociera de verdad. Pensó en todo lo que quedó atrás, aquel desayuno del Día de las Madres, la frase cruel de su madre, el abrazo de Ernesto, las cartas guardadas, y sintió gratitud por haber sobrevivido, por haberse reconstruido y por haber comprendido, finalmente, que el amor más importante es el que uno aprende a darse a sí mismo. 5 años después, Carolina seguía escribiendo en su blog y manteniendo contacto constante con su familia en Madrid. Sabía que la vida nunca sería perfecta, pero también sabía que ella tenía el control de cómo vivirla. El dolor del pasado ya no la dominaba. Hizo cuestión de visitar la tumba de sus padres adoptivos, pero esta vez sin rencor, solo con aceptación. Ellos, que fueron sus padres durante la mayor parte de su vida, tenían sus fallas, pero también le dieron la oportunidad de crecer. Los perdonó,
no para agradarlos, sino para liberarse. Carolina entendió que ya no era prisionera de su historia, sino autora de su propio destino. Era quien elegía cómo definirse, y, con todo lo vivido, estaba lista para enseñar a otros que el perdón no es olvidar, sino recordar finalmente quién eres realmente. Y así, Carolina siguió su vida, más tranquila, más completa, más fuerte. De vez en cuando, aún visitaba el taller de Ernesto, donde contemplaba el cuadro que él pintó para ella años atrás. Allí, con una suave sonrisa, recordaba que la verdadera cura no está en la búsqueda incansable de aceptación, sino en la valentía de amarse tal como uno es. Y en ese momento, con los ojos llenos de gratitud, Carolina sabía que la familia verdadera es aquella que elegimos y cultivamos. Y, por más que el pasado intentara dictar su historia, ella había escrito un final distinto, un final en el que el amor propio se convertía, por fin, en el capítulo más importante.